En este momento damos gracias a los amigos por estar en sintonía con su programa Verdad Incondicional. Esperamos que el Dios del cielo pueda bendecir vuestras vidas y que puedan seguirnos en YouTube o en cualquier canal en el cual estamos transmitiendo la palabra del Señor. El tema que nos toca el día de hoy es la oración en el contexto de la soberanía de Dios. Y para ello quisiera leer de nuevo Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol Pablo aquí en el libro de los Efesios. Fíjense que lo primero que nosotros vimos es que, esta es la parte 2 de este mensaje, es que una de las actividades de la vida cristiana es la oración. Los verdaderos creyentes oran. Y es de esa forma que nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y le decimos a nuestro Padre Celestial las necesidades que tenemos, o a veces nosotros oramos por otros creyentes. Otra cosa sobre la oración que nosotros podemos ver es que es una actividad muy común en la vida de todo creyente, y aparentemente nos damos cuenta de que en cierto sentido es paradójica. Por un lado, Dios nos estimula a orar y nos manda que nosotros oremos, y por el otro lado, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es omnisciente y que nuestro Dios es soberano. Cuando nosotros hablamos de la omnisciencia, podríamos dar como respuesta que la omnisciencia está definida como el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Y para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente. Pero resulta que su omnisciencia no se limita a una sola persona de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omniscientes por naturaleza. Pero no solamente nuestro Dios es omnisciente, que lo sabe todo, sino que la Biblia nos enseña a nosotros que también nuestro Dios es soberano. La Biblia está muy claro en la palabra del Señor acerca de la soberanía. Dios es soberano, y cuando nos referimos a la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él hace en su creación según su voluntad, entendiendo que esa voluntad no es un capricho, sino que Él gobierna por su infinita sabiduría, busca dirigir todas las cosas para manifestación de su infinita gloria. Es por ello por lo que el apóstol Pablo también nos dice a nosotros en Efesios capítulo 1, versículo 11, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice Autospin, quisiera citar a Autospin en este momento. Él define la soberanía de Dios de la siguiente manera. Él dice: queremos decir que de la soberanía de Dios, que está clara, que es el Altísimo, Él hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle qué hace, según Daniel capítulo 4, versículo 35. Decir que Dios es soberano es aclarar que Él es omnipotente, el poseedor de toda potestad de los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede decirle a Dios o detener su voluntad, según el Salmo 115, versículo 3. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñorea de las gentes, según el Salmo 22, versículo 28. Levantando reinos, derribando imperios y determinando el curso de la dinastía según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, según 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Todo eso dice la palabra acerca del Dios al cual nosotros le servimos, al Dios al cual nosotros oramos. Ese Dios que conoce todas las cosas, ese Dios que está en control de todas las cosas, nos manda a nosotros a que nosotros debemos orar a Él en oración, aún conociendo de que Él lo sabe todo. El primer punto que nosotros comenzamos a tratar fue
que la Biblia coloca uno al lado del otro, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Eso, querámoslo o no, produce en nosotros un aspecto un poco extraño, en el sentido de que nosotros pues conocemos que nuestro Dios es omnipotente, que nuestro Dios lo sabe todo, que no es bueno que tampoco nosotros podemos divorciar la soberanía de Dios con relación a la responsabilidad del ser humano, sino que los hombres son responsables de sus actos. Los hombres van a tener que darle cuenta a Dios. Los hombres no son como una marioneta que Dios la maneja como Él quiera manejarla. Fíjense que la soberanía de Dios no se enseña en las Escrituras de tal manera que anule o disminuya de algún modo la responsabilidad del hombre. Los hombres eligen, los hombres creen, los hombres desobedecen, los hombres obedecen, los hombres responden, los hombres dejan de responder. Todo eso lo hace responsablemente y van a tener que darle cuenta a Dios de sus actos, sean buenos o sean malos. Fíjese que esa responsabilidad humana tampoco anula ni disminuye la soberanía de nuestro Dios. Podríamos mencionar cientos de pasajes donde aparecen estas dos doctrinas una al lado de la otra: la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Veamos ambos principios funcionando juntos en el desarrollo de la historia. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20, nosotros podemos leer lo siguiente: y le respondió José a sus hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vosotros vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Explícitamente en el capítulo 45, si vamos hacia atrás, José declara: Dios me envió a mí aquí a Egipto. Podemos notar que José no elimina la responsabilidad de sus hermanos en las cosas que ocurrieron en la historia de su vida pasada. Él dice: ustedes pensaron mal contra mí. Fue movido por el mal pensamiento que tomaron la decisión de venderme o de vender a su hermano. Ellos no fueron manejados como unas máquinas por el Dios del cielo. Ellos no eran marionetas a las que Dios le dio cuerda para que hicieran lo que ya Dios había decidido que iba a hacer. No. En ningún momento los hermanos de José fueron movidos a actuar en contra de su voluntad. Ellos eran responsables, ellos querían deshacerse de José, y fue eso lo que hicieron voluntaria y responsablemente. José dice: ustedes pensaron hacer mal contra mí, dice José. Ahora bien, sin saberlo, ellos estaban cumpliendo el plan soberano de nuestro Dios. No me pregunte a mí cómo ocurre este tipo de cosas, de que el hombre sea responsable y que Dios es soberano. Es imposible, nosotros podemos entender cómo las dos cosas pueden darse a la vez, pero la Biblia es lo que enseña. Dios no movió a los hermanos de José para que tuvieran envidia, para que lo vendieran, para que trataran de matarlo como ellos trataron de hacerlo. Ahora estamos conscientes de que Dios protegió a José, porque al principio lo que ellos querían era matarlo. Y uno de sus hermanos dijo: no, mejor metámonos en una cisterna. Fíjense que lo metieron en la cisterna, y cuando ya se iban, Dios puso en el corazón de ellos, creo que es Rubén, que dijo: mejor vendámonos a estos madianitas que van camino hacia Egipto. O sea que Dios movió todas las teclas para que José no muriera. Imagínense si lo hubiesen dejado metido en la cisterna, si hubiese muerto de hambre. Pero como nuestro Dios tenía un plan perfecto y era llevarlo a Egipto, puso en el corazón de su hermano que lo vendieran para que él fuera a parar a Egipto. Como dice Carson, la soberanía de Dios, destinada a salvar a millones de personas durante los años de hambruna, no reduce la maldad de los hermanos de José. Ellos eran responsables de odiar a su hermano. En este pasaje se asume como cierta tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana. Hermanos y amigos que me escuchan, esto no es simplemente teología de oficina. Estar claro de esto afecta sensiblemente nuestras vidas y nuestra forma de pensar cuando nos lleguen las pruebas de nuestras vidas. Y lo puedo decir con propiedad.
Fue el entendimiento de esa verdad que guardó a José de llenarse de amargura en su corazón. Cuando nosotros podemos entender que Dios, el Dios del cielo, está en control y dominio, a veces es un poco cruel, es un poco quizás amargo recibir quizás los embates de la vida, ya sea porque nosotros hayamos pecado en un momento determinado y le hemos pedido a Dios que Dios obre. Y por un largo tiempo estamos orando para que Dios obre. Ya hemos pedido perdón a Dios. Y vemos al final del camino que las cosas suceden no como nosotros querríamos que sucedieran, sino como Dios determinó. Y posiblemente con esa determinación de esos hechos o acontecimientos, quizás nuestra vida va a ser afectada espiritualmente, pero también quizás físicamente, moralmente, espiritualmente. Pero cuando nosotros podemos entender que nuestro Dios está en control, en dominio, eso nos ayuda a nosotros poder descansar en Él, sabiendo que aunque nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo, Dios sabe lo que Dios está en control de todas las cosas. Hago por experiencia, duré 12 años orando a Dios para que Dios no permitiera que ciertas cosas pasaran. Y a los 12 años, Dios dijo, no, van a pasar. No importa lo que tú hayas orado. Y aunque yo actualmente no pueda entender por qué razón Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, yo estoy seguro que al final del camino, lo que Dios ha determinado es mejor que lo que yo como ser humano quizá pensaba que era lo mejor. A veces nosotros vemos nuestros planes como frustrados en un momento determinado, pero al final del camino nos damos cuenta de que Dios estaba en control, en dominio, y que Él tenía un plan más amplio que el que nosotros podíamos ver humanamente hablando. Para José, yo me imagino que durante ese camino, desde que su hermano lo vendieron hasta Egipto, había dolor en su corazón. Posiblemente estaba llorando todo el camino, pensando de que no iba a volver a ver jamás a su madre, ni a su padre, ni a sus propios hermanos, y que posiblemente era un futuro incierto que le esperaba. Pero damos gracias a Dios que a pesar de todas las cosas, Él mantuvo su confianza y su fe puesta en su Dios. José no tenía amargura ni contra Dios ni contra sus hermanos. Quisiera decirle algo que creo que debemos escuchar. Cuando nosotros nos llenamos de amargura contra otro, en realidad es contra Dios con que nosotros nos estamos ensañando. Fíjense que nos ensañamos contra las personas porque las cosas no suceden como usted y yo queremos que sucedan. Y a veces nos molestamos, nos llenamos de amargura, de raíz de amargura, contra el hermano que quizás nos ofendió, nos defraudó, pecó contra nosotros. Y a veces nosotros hacer lo que hacemos, en realidad lo que estamos diciendo es que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Y nos olvidamos que nosotros no estamos recibiendo de las demás personas lo que nosotros merecíamos. Merecemos lo peor. Y yo sé que en este proceso que Dios me pasó a mí durante muchos estos últimos meses, estos últimos años, quizás en momentos uno siente como que la gente te dio la espalda, siente como que las personas a quien tú más ayudaste son menos que te patean. Pero cuando tú te das cuenta, estás consciente de esa realidad, de que Dios te está en control y en dominio de todas las cosas, puede haber tranquilidad en tu alma sabiendo que los seres humanos no te están pagando a ti lo que tú mereces, porque tú mereces el infierno. Y el Dios del cielo te ha dado la oportunidad de conocerlo a Él. Y que a pesar de todas las cosas, Él tiene un plan más perfecto que el que tú tienes. José no tenía amargura. ¿Por qué? Porque sus hermanos eran responsables del mal que había en su corazón contra él. Ellos habían pensado mal contra José, no Dios. Pero Dios soberanamente había contemplado ese hecho pecaminoso de estos hombres en su plan soberano. Y todo ese bien, y todo eso para bien, no para bien de José, ni para bien de sus hermanos, sino para que el Dios del cielo recibiera la gloria. Porque lo que los creyentes deben entender, lo que tú, hermano, que me escucha el día de hoy, debes entender, es que nuestro Dios, este tapiz, esta historia no es la historia nuestra, es la historia del Dios nuestro. Y que todo lo nuestro, el fin principal es glorificar a Dios. El fin principal es que Dios reciba la gloria y reciba la honra. Es bajo esa teología que nosotros podemos reconciliar este verso de Romanos capítulo 8, versículo 28,
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y les ayudan a bien no por el beneficio personal o espiritual que tú y yo podamos recibir, sino que les ayudan a bien porque nosotros vamos a encajar en el plan perfecto de nuestro Dios. Otro texto que podríamos nosotros tratar es Isaías 10, versos 5 y 6. Y este verso quizás solamente vamos a leerlo y de una forma paradójica. Nosotros encontramos aquí que dice Isaías: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo, de las calles. Aquí nosotros vemos que Dios está irado contra su pueblo Israel por causa de su pecado. Y por eso Dios decide enviar a los asirios en contra de Israel. Asiria era un instrumento en las manos de un Dios soberano para ministrar su ira contra este pueblo que había pecado contra Dios. Sin embargo, eso no elimina la responsabilidad de los asirios. En el verso 7 nosotros leemos que dice la palabra que aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Nosotros leemos ahí este verso: ¿por qué atacarían los sirios al pueblo de Israel? El texto dice: porque así deseaban hacerlo. No fue que Dios le puso en el corazón de ellos que atacaran al pueblo de Israel. Ellos ya tenían deseo de atacar y seguir conquistando más terreno. Lo que Dios hizo fue utilizar ese pensamiento, ese deseo que ellos tenían, le abrió las puertas para que ellos hicieran lo que ellos querían hacer. Dice Dios que Asiria se había llenado de soberbia en su corazón porque habían tenido victorias contra otras naciones. En su soberbia y su maldad decidieron atacar a Israel. Más adelante Dios dice que Asiria sería castigada también por su pecado. A pesar de estar cumpliendo mi plan, dice el versículo 12, dice la palabra: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y de Jerusalén, castigaré el furor de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valiente a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese su boca y granase, dice la palabra del Señor. Eso pensaba el rey de Asiria. Entonces Dios dice en el versículo 15 y versículo 16: ¿se gloriará el hacha contra el que la corta? ¿Se ensorbecerá la tierra contra el que la mueve? Como si el báculo se levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Fíjese que el hecho de que Dios haya usado soberanamente a los asirios para sus propósitos justos no quiere decir que los asirios no fueran responsables de sus acciones pecaminosas. Su arrogancia era profundamente ofensiva al Dios de los cielos. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, que ellos pagarían por ser arrogantes, pagarían por ellos estar pecando contra el Dios de los cielos. La soberanía de Dios no los absuelve de su responsabilidad. Cuidado con nosotros querer tomar como gloria aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo glorifiquemos. Es penoso y es triste de que Dios a veces nos utiliza a nosotros en un plan perfecto para su gloria,
Y resulta que luego cuando Dios nos está utilizando, nosotros queremos tomarnos la gloria nosotros. Recuérdese que Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros nos enseñoreáramos de las cosas, sino para que nosotros podamos glorificar a Dios a través de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A veces, y con eso le hablo a los pastores que me puedan escuchar el día de hoy, a veces Dios nos ha puesto a nosotros para nosotros lidiar, nosotros dirigir al pueblo. Y resulta que nosotros nos queremos enseñorear del pueblo que Dios nos puso a nosotros. Algún día vamos a tener que darle cuenta a Dios de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque esas almas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Esas almas son del Señor. Jesucristo fue que murió en la cruz del Calvario por los pecados de cada uno de nosotros. Y tarde o temprano nosotros tenemos que darles cuenta a nuestro Dios de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Si Dios te colocó a ti para que tú dirigieras a su pueblo, recuérdate que el que tiene que disciplinar, que el que tiene que castigar es Dios y no tú. Tu responsabilidad es cuidar, proteger, ayudar. Tu responsabilidad no es destruir las vidas de los creyentes, porque Dios no te llamó a ti para destruir, sino para edificar. O sea que Dios nos llamó, nos puso a nosotros para que nosotros podamos encargarnos de su obra, estando conscientes que el dueño es Dios y no somos nosotros. Nuestro Dios es soberano, Él está en control y dominio de todas las cosas. Y recuérdate que tarde o temprano usted y yo le tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Dios nos manda a nosotros que oremos, consciente de que ese nuestro Dios está en control y dominio y que Él va a obrar conforme a sus propósitos en gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y luego la semana próxima continuaremos nosotros con este tema, la oración en la soberanía divina. Permite al Señor de que tú puedas poner tu confianza en Él y que cuando tú vayas en oración puedas estar consciente que ese nuestro Dios es poderoso para Él hacer conforme a su poder en gloria y que Él está en control y dominio de todas las cosas y que nada se mueve si no es por su voluntad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Por esa razón este programa se llama Verdad Incondicional. Es nuestro deseo predicarte y enseñarte la verdad de la palabra que no tiene fronteras ni que tampoco tiene niños bonitos. Verdad incondicional. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios pueda reinar y gobernar tu corazón el día de hoy y el resto de tu vida.